tiempo de crecimiento y madurez, el Señor me ha direccionado a compartir una enseñanza, una palabra con ustedes que tiene como título el día de hoy: es tiempo de actuar con sabiduría espiritual. Por favor, saque su cuaderno, su Biblia, sus esferos de colores y coloque allí el título: es tiempo de actuar con sabiduría espiritual. El texto base para el día de hoy, Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24, y voy a estar leyendo la palabra de Dios desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer la palabra de Dios, que es vida. Sí, es tiempo de actuar con sabiduría espiritual. Dice así la palabra de Dios: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Amén. Vemos como Jesucristo, como única cabeza de la iglesia aquí en la tierra, alertaba a sus discípulos. Los alertaba para que no se dejaran desviar o extraviar del propósito verdadero que como iglesia debemos vivir. Nada nos puede desviar. Y por eso él decía: mirad que nadie os engañe. Y esta cuarentena ocasionada por el COVID-19 es la oportunidad para examinarnos. Es la oportunidad para reflexionar, iglesia, frente a qué tan firmes y qué tan seguros estamos de andar en el camino, la verdad y la vida. Se están dando muchas situaciones frente a esta realidad del COVID-19. Y es muy importante que la iglesia actuemos, independiente de lo que sea, conforme a la palabra de Dios. No conforme a mandatos de hombres. No conforme a lo que a este le parece o a aquel opina. Por eso necesitamos interpretar correctamente las escrituras. Y para interpretar correctamente las escrituras, debemos entender el tiempo de Dios para la iglesia de hoy. Es demasiado importante interpretar las escrituras conforme a la voluntad de Dios en el tiempo de Dios para la iglesia de hoy. Hoy, 14 de junio del 2020. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Sí? Pero mire lo que el Señor les decía en el tiempo de su ministerio aquí en la tierra, en Lucas 12, 54, 56. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lucas 12, 54, 56. Decía también a la multitud, 54, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís: agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís: hará calor, y lo hace. Hipócritas,
¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? El Señor los exhortaba, los confrontaba. Les decía, ¿no se dan cuenta que Dios tiene tiempos específicos? Y Él en la tierra era el tiempo en el que el Salvador venía a redimir a la humanidad, a salvar a su pueblo amado, a su iglesia universal. Y al día de hoy, para interpretar correctamente las Escrituras, es necesario, por esa intimidad que un hijo de Dios tenemos con la Biblia, comprender cuál es el tiempo de Dios para el día de hoy. Nosotros no podemos aplicar al día de hoy rudimentos del antiguo pacto. El antiguo pacto nos enseña, iglesia, pero hay muchos rudimentos del antiguo que ya no aplican para hoy. Para tomar decisiones al día de hoy, frente a esta pandemia, frente a esta realidad, no podemos tener en cuenta la interpretación de la Escritura de todo aquello que sucedió con el pueblo de Israel. Nos enseña, nos alimenta, pero para estar alineados con el propósito de Dios, el Espíritu Santo nos hace entender hoy, aquí y ahora, cuál es el tiempo específico y determinado de Dios para que se cumpla su propósito. Mira, nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos. Nosotros somos la iglesia de los últimos tiempos, donde muchas realidades que para la misma iglesia en otros tiempos ya no son lo mismo ni tienen el mismo significado y propósito. Voy a hacerme entender con dos ejemplos bíblicos. Iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de los apóstoles del Cordero hasta 300 años después de Cristo. Iglesia primitiva. Acompáñeme a segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Qué lindo que nos dejemos edificar por la palabra. Capítulo 12, versículo 12. Pon cuidado a estos dos ejemplos de los tiempos de Dios para una misma iglesia, para un único Dios que es eterno. Dice allí: con todo, está hablando el apóstol Pablo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Mira, en los tiempos de la iglesia primitiva, la de los Hechos de los Apóstoles, en los tiempos hasta el año 100, 200, 300 después de Cristo, era muy importante, como en el antiguo pacto, ¿sí?, la manifestación ¿de qué? De señales, prodigios y milagros. El apostolado se comprobaba, se demostraba y se afirmaba cuando aquel hombre que, estando con Jesús y enviado por Jesús, ¿sí?, realizaba toda clase de milagros, señales y prodigios. Lo hicieron los apóstoles del Cordero y se manifestó durante una buena cantidad de años de una iglesia naciente, de una iglesia que estaba a punto de establecer la verdad del Dios vivo para toda la humanidad. Pero veamos en la misma escritura cómo para la iglesia de los últimos tiempos ya no aplica como fundamento las señales, los prodigios y los milagros. Ya no aplica que un hombre, al hacer señales, prodigios y milagros, verdaderamente sea lo que ratifique que es un enviado del Dios único y verdadero. Acompáñenme a segunda de Tesalonicenses, segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, y ubiquémonos allí en el capítulo 2.
versículo 9 al 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Cuidado, últimos tiempos. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, el amor de la palabra, para ser salvos. 11. Cuidado con este versículo. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la palabra, sino que se complacieron en la injusticia. La misma iglesia, el mismo Dios, el mismo Espíritu, los mismos ministros, pero los tiempos diferentes de parte de Dios. En el tiempo de la iglesia, de la iglesia primitiva, era importantísimo mostrar señales, prodigios, porque era lo que ratificaba la presencia de Dios. Últimos tiempos, esas señales, prodigios y milagros los puede estar haciendo, con permiso de Dios, Satanás. Entonces, para la iglesia verdadera no le ratifica, ¿sí?, que un hombre que en el nombre de Dios haga milagros, en él esté la convicción, la intención y el propósito del Dios verdadero. Porque los últimos tiempos son tiempos peligrosos. Ejemplo, en la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, todos hacían lo que los apóstoles decían. Todos eran guiados por aquellos que habían estado en vida con nuestro Señor Jesucristo, a excepción del apóstol Pablo, que no estuvo con nuestro Señor Jesucristo, sí, pero que tuvo la revelación viva y real del Hijo de Dios. Hoy en día respetamos los ministros, oímos lo que Dios puede decirnos a través de los ministros, pero la verdadera iglesia estamos guiados y fundamentados únicamente en una relación con la Biblia, con las Escrituras, ¿sí? Entonces, démonos cuenta qué importante es entender los tiempos de Dios. Para tomar una decisión hoy, con lo que está sucediendo, con la posible reapertura de las congregaciones a unos días, con una cantidad de normas y no con una cantidad de exigencias de parte del gobierno legal y las autoridades médicas, ¿sí? Nosotros no podemos interpretar eso bajo las realidades bíblicas del antiguo pacto y de la iglesia primitiva. Debemos interpretarlo por el Espíritu conforme al tiempo de Dios para su iglesia al día de hoy. Si no, podemos cometer errores grandes y, habiendo empezado por el Espíritu, terminar por la carne. Cosa que le pasó a hombres como Salomón, cosa que le pasó a hombres de Dios como Saúl, y cosa que le ha pasado a mucho ministro, ¿sí?, que empezando en el Espíritu terminaron en la carne al interpretar mal las Escrituras y dejarse engañar, ¿sí?, al no entender los tiempos de Dios para su iglesia. Amén. Entonces, el tiempo en el que el Señor Jesucristo, ponga mucho cuidado, ejerció su ministerio aquí en la tierra, esos 3 años y medio, desde que Él nace hasta que Él muere, ese tiempo hace parte al antiguo pacto. El nuevo pacto inicia hasta que Cristo muere y resucita. Ahí inicia el nuevo pacto. Entonces, cuando nosotros leemos los evangelios, hay que entender
que los evangelios, estando en la Biblia, dentro del Nuevo Testamento, esos 4 evangelios hacen parte de el tiempo de Dios para el antiguo pacto. Por eso atacaban al Señor Jesucristo, porque para los sacerdotes y cumplidores de la ley del momento, él era el simple carpintero que estaba quebrantando el Shabbat, el sábado que se debía guardar. Entonces, démonos cuenta que era el tiempo del antiguo pacto aún mientras el Señor Jesucristo ejerció su ministerio. ¿Sí? Por eso, volvamos nuevamente a Mateo 24, 1, 2. Él les decía, ¿sí?, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle ¿qué fue muy importante en el antiguo pacto para el pueblo de Dios? El templo. Porque ellos no tenían el Espíritu de Dios. Para ellos, y Dios, como Dios no estaba dentro de ellos tenían una relación con un Dios lejano, un Dios fuera de ellos. Y el lugar donde ellos encontraban a Dios era en el templo, desde que David le dijo al Señor que quería construirle casa, que la terminó construyendo Salomón. ¿Sí? Cuando usted lee en los Reyes, el libro de los Reyes, la vida del rey Salomón, el templo que el rey Salomón construyó no tiene al día de hoy manera de constituir el valor que tenía. Su trono era hecho en marfil y forrado en oro. Escaleras completas hechas en oro macizo. Lo hizo con toda la pompa, porque eso era lo valioso en ese tiempo del antiguo pacto. ¿Sí? Entonces debemos diferenciar al día de esto. Mírelo en Hechos 3:1, por favor. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Dese cuenta que aquí ya es nuevo pacto, pero el libro de los Hechos de los Apóstoles es una transición entre la ley del antiguo y la gracia del nuevo. Dese cuenta que ellos todavía van al templo. ¿A qué? A orar, a una hora específica, que todo eso contempla desde el antiguo pacto, donde se oraba 3 veces al día, mirando hacia el templo que había construido el Señor por orden del Señor en Jerusalén, y en 3 posiciones específicas: de rodillas, de pies o con las manos levantadas. Y era a una hora específica, en un lugar específico o mirando hacia ese lugar específico. Ley, antiguo pacto. Por eso esos rudimentos nosotros no los podemos aplicar al día de hoy. Nos enseña y sigue siendo la palabra de Dios. Pero para tomar decisiones con todo lo que está sucediendo, sí, frente a esta pandemia, es el Espíritu Santo el que nos direcciona a tomar esas decisiones correctas. ¿Sí? Por eso es importante entender que hoy día no existen templos, existen sedes, existen auditorios, existen bodegas, pero ni las sedes, ni los auditorios, ni las catedrales, ni los lugares donde se congregan los creyentes pueden recibir el nombre de templo, porque templo es bíblica y espiritualmente hablando el lugar donde habita Dios. ¿Sí? Hechos 7, 48 al 51. Mira lo que dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, desde el antiguo pacto lo dijo el Señor. Mira lo que dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿Sí? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz,
e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Qué tremenda exhortación la del Padre. Qué tremenda exhortación la del Dios vivo. ¿Cómo me van a encerrar a mí en un lugar hecho por manos de hombres? Así lo edifiquen en oro, en piedras preciosas, en los cristales más preciosos y valiosos para ustedes. Dice el Señor: no sean de dura cerviz, no sean tercos, yo no habito ahí. Dejen de darle connotación espiritual a algo que no es espiritual. ¿Sí? Los templos nunca se han cerrado. Los templos somos tú y yo. ¿Cuándo se cierra un templo? Cuando tú no tienes comunión con Dios. Hoy en día hay gente que va a los llamados templos y que no son templos de Dios. Y hay gente que no va a ningún lugar de esos llamados templos y son templo vivo y abierto para Dios. Entonces no llamemos templo a algo que no lo es. ¿Sí? Mira, el mismo Señor Jesucristo lo anunció. Cuidado, porque hoy con el tema de la pandemia, muchos líderes religiosos con sus congregaciones están levantándose contra los gobiernos, contra las autoridades establecidas por Dios. Sean buenas o sean malas, a nosotros no nos compete juzgar. Y se están levantando que porque les privaron su libertad de comunión con Dios y de adorar a Dios, y les cerraron sus templos. Qué pésima interpretación de las Escrituras. Mire lo que dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 24. Él va para Samaria, capítulo 4. Él va para Samaria con sus apóstoles. Él se siente cansado y se sienta en un lugar a esperar que ellos vayan a traer algo de comer, y se le acerca a la mujer samaritana. ¿Sí? Y mire lo que dice desde el versículo 20. Desde el 19, perdón. Le dijo la mujer, después de hablar, estando hablando con Jesús: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, lugar físico, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, lugar físico. Una discusión, una diferencia entre Jesús y la samaritana. ¿Cuál es el templo verdadero de Dios? ¿La catedral de los católicos? ¿Los templos de los evangélicos? Allá Monserrate, el Señor caído de Buga, los grandes templos que han construido muchos pastores. ¿Sí? Y mire lo que contesta el Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. ¿Qué dijo el Señor? Llegó la hora donde ya no le adorarán en templos físicos. ¿Sí? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Está diciendo: soy judío y la salvación viene de mí, que nací como judío. Este era un tema racial ahí entre samaritanos y judíos. Mas la hora viene, y ahora es, diga conmigo, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Qué tremenda confrontación la que le da el Señor. ¿Sí? Mira, la verdadera adoración al Padre ya no se da ni depende de un lugar específico. Aquellas personas
que para adorar al Padre tienen que ir a un lugar, a una hora o con una posición del cuerpo, no adoran en espíritu y en verdad. Por eso queda sin fundamento bíblico y espiritual el pretexto y el argumento que mucho líder religioso le está diciendo a los gobiernos y motivando a los creyentes que se subleven y se rebelen contra los gobiernos porque cerraron los centros de adoración. ¡Qué ignorancia espiritual! ¿Sí? Mira, a Dios se le adora solamente en espíritu y en verdad. Juan 3:3. Nicodemo: Señor, tú vienes de parte de Dios, porque nadie puede hacer todos los milagros que tú haces. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que si tú no naces de nuevo, no vas a ver, ni siquiera, no vas a poder ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo le dijo: ¿y cómo voy a nacer? ¿Me meto en la barriga de mi mamá? Juan 3:5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nadie puede adorar a Dios si no nace de nuevo. Usted puede congregarse en el mejor lugar, en la mejor edificación. Usted puede estar con el mejor predicador, con el que hace milagros, con el que lo hace llorar, con el que lo hace reír, con el que lo motiva y lo anima. Pero ninguno de esos predicadores, ni yo ni ninguno, podemos concederte un nacimiento nuevo. ¿Sí? 3:7, mire lo que dice 3:7. Jesús remata diciendo: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué dijo el Señor? Ustedes, más que ir a un lugar, antes de ir a un lugar, necesitan nacer de nuevo. ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces, el antiguo pacto era importante, la sinagoga. En el antiguo pacto era importante el templo donde se llevaban a cabo los sacrificios. Aún en el nuevo pacto, en la transición de Hechos de los Apóstoles y hasta el año después, 300 después de Cristo, era importante ese lugar. Pero ya cuando quedan las escrituras y el Espíritu Santo viene a la vida de alguien, nos damos cuenta que el templo de Dios somos ¿quiénes? Tú y yo. Diga conmigo: yo soy el templo de Dios. Dígalo, yo soy el templo de Dios. Hoy en día las congregaciones, lo voy a hablar con mucho respeto, pero tengo que decir, muchas congregaciones se convirtieron en un club social, donde su líder religioso lo único que hace es emocionarlos, motivarlos, animarlos, pero no acompañarlos y direccionarlos a recorrer un camino, una verdad y una vida para que sean adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué hay mucho líder religioso preocupado por las normas que la Organización Mundial de la Salud y los gobiernos están ejerciendo para la prevención del contagio del COVID-19? Porque educaron a congregantes haciéndoles creer que el lugar donde está Dios es ese templo que ellos llaman y donde se reúnen. Hay gente que piensa que Dios está solo allá y que Dios solo habla a través de su pastor y que el único que tiene la verdad es su pastor, y esa es una gran mentira. Aquí lo dice la palabra. La verdad es Jesucristo, y hasta que un hombre y una mujer no tengan la revelación de Jesucristo por el Padre y reciban el nacimiento nuevo, no podrán ser lo que vinimos a hacer. ¿Tú sabes qué viniste a hacer? Un adorador que adore en espíritu y en verdad. Y adorar a Dios no es cantar. Cantar es alabarle, exaltarle, glorificarle. Adorar es
vivir la vida del Espíritu conforme a la palabra. ¿Estamos aquí? Entonces, la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia de los últimos tiempos, diga conmigo allá en su casa: yo soy la iglesia de los últimos tiempos. Vamos, dígalo, 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 levante su voz y diga: soy la iglesia de los últimos tiempos. Y nosotros, la iglesia de los últimos tiempos, somos la iglesia guiada por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14, míralo ahí. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo cual está bien escuchar la predicación de un ministro, pero si la dirección de tu vida depende de la predicación de un ministro, tú no eres un adorador que adore en espíritu y en verdad. Tú no eres hijo de Dios. Si tú para seguir a Cristo sigues hombres, tú todavía no conoces a Cristo. Pero si yo he nacido de nuevo y soy adorador en espíritu y en verdad, yo puedo escuchar a muchos, pero yo puedo juzgar de esos muchos a través de quien Dios está hablando, confirmando lo que ya me dijo en secreto. La gente, los creyentes que no tienen intimidad con Dios y Él en lo secreto habla a sus corazones, son personas que dependen del congregarse. Esa es la multitud de gentes que está desesperada por volver a congregarse. Esa es la multitud de gentes que están desesperadas por volver al templo. ¿Por qué? Porque ellos aún no conocen a Dios. Aún no tienen a Dios en sus corazones. ¿Sí? Mire, el Espíritu Santo es el único que guía y enseña a la iglesia, pero por medio de la palabra de Dios. Acompáñenme por favor a Juan 14:26. Mira lo que dice Juan 14:26. Mas el Consolador, está hablando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ya está en nosotros, lo envió en el nombre de Jesús. Él os enseñará todo. ¿Quién me enseña todo? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a comer? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a manejar el dinero? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a manejar tu sexualidad? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a manejar, a tratar y educar tus hijos? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a trabajar correctamente sin estresarte? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a ser fuerte? El Espíritu Santo. ¿Quién te enseña a tomar decisiones asertivas? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que me enseña, yo soy un adorador que adoro en espíritu y en verdad, la palabra de Dios. ¿Sí? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo nos lo recuerda? ¿A través de qué? De la palabra. Hay que tener mucho cuidado con esas vocecitas. Que Dios me dijo y que Dios me dijo. ¿Dios habla audiblemente? Sí. Pero esa voz audible de Dios debe ser respaldada por la voz escrita en la Santa Biblia. ¿Sí? Adorar es vivir la palabra de Dios. Entonces quitémonos el concepto que adorar es cantar. Un adorador en espíritu y en verdad canta con gozo. Y aún esté triste, afligido, atribulado, le cantamos a Él. Más allá de la alegría y la emoción, ¿sí? Es como dice el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará ¿qué? De continuo en mi boca, en los buenos tiempos y en los malos tiempos. Por eso adorar es vivir la palabra, ¿sí? Va mucho más allá de cantar, iglesia, va mucho más allá. Hay líderes religiosos de las llamadas mega iglesias que están motivando a sus congregaciones a sublevarse, a rebelarse contra el gobierno, que han subido mensajes aquí al internet
diciéndole a los gobernantes que a ellos nadie los va a venir a obligar ni a someter, porque ellos son la iglesia y que esos gobernantes no entienden el reino de Dios. Y es verdad, allí en Corintios Pablo dijo, si los gobernantes, príncipes y reyes hubieran conocido al Señor Jesucristo, no lo hubieran crucificado. Pero cuidado, un título de pastor no garantiza que la sabiduría del Espíritu Santo esté ahí. Usted puede conocer la Biblia muy bien, intelectualmente, racionalmente, razonablemente, pero la Biblia se debe interpretar espiritualmente de una manera correcta y adecuada conforme a los tiempos de Dios. Amén. Entonces, a través de la historia del pueblo de Dios y de la historia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, siempre ha existido persecución. Que es que los gobiernos nos están persiguiendo, que esto es un plan de Satanás contra la iglesia. El plan de Satanás contra la iglesia no es nada oculto. Pero Satanás no quiere venir a cerrar lugares para que no se congreguen. Satanás quiere venir a cerrar mentes para que no le adoren. Satanás quiere venir a cerrar tu ser interior para que tú no leas la palabra, para que tú no ores la palabra, para que tú no medites la palabra, para que tú no vivas en la palabra. Yo, en el amor del Señor, podría atreverme a decir, porque lo viví, que en esos lugares donde hay muchísima gente es un mínimo porcentaje de adoradores que adoren en espíritu y en verdad. El resto es como lo dijo la palabra, porque la puerta ancha, sí, es grande y por allí muchos entran y muchos se pierden. Y llegan los domingos y adorar y alabar y lloran y se emocionan y gritan y dan plata y se caen al piso. Pues es sano pensar que ahí está Dios, listo. Pero la verdadera oración es en la casa. Cuando tienes la realidad del conflicto, cuando tus padres, tu cónyuge, tus hijos te confrontan, te hieren, te insultan, te maltratan. ¿Somos capaces de adorar a Dios guardando silencio, respetando, contestando adecuadamente? Porque ¿de qué sirve llorar, cantar y patalear un domingo en un llamado templo que no es templo, si el día de la prueba, si cuando nos tocan la herida, sino cuando nos pegan la cachetada, no somos capaces de poner la otra? Adorar en espíritu y en verdad es poner la otra mejilla cuando te cachetean una mejilla. Eso es ser adorador, mi amado. El resto es mentira. El resto es emociones. El resto es mandato de hombres. Y que el pastor se bajó y me tocó y yo sentí mariposas y se me fueron las enfermedades. Satanás tiene permiso de hacer eso. Y en Corintios dijo el apóstol Pablo, hay ministros de Lucifer, lobos disfrazados de ovejas. Hablan lindo, hablan bonito, sí, hablan lo que el pueblo no nacido de nuevo, que no es adorador en espíritu, en verdad quiere oír, porque tienen comezón de oír y se apartaron de la verdad, y por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en esas mentiras y se deslumbran. Pero sus hogares son una miseria, sus vidas son una porquería, viven en la carne, en las pasiones. Y ni siquiera hay una intención de arrepentimiento, de dolor, de decir: Señor, mira, estoy hundido, me gusta el pecado, me gustan las tinieblas, ten misericordia. No, se vive una vida doble, porque yo la viví un día. Por eso tengo la autoridad para decírtelo. Pero grande es nuestro Dios. Vive Jehová de los ejércitos, que aquel que en este momento esté así en una vida doble, pero persevere en un proceso con la palabra, dice el Señor,
tiempo es que se acerca para que la vida del Espíritu sea vida en tu vida y en tu hogar. Aleluya. Así que te motivo a que tengamos vida del Espíritu, mi hermano. No vida de la carne, no una doble vida. ¿Sí? Entonces, la iglesia y el pueblo de Dios siempre hemos sido perseguidos. Esto no es nuevo. Es más, si no te están persiguiendo, tú no eres hijo de Dios. Si en tu casa Dios no ha dejado todavía un inconverso para que pruebe tu madurez, tú no eres hijo de Dios. Si en tu trabajo tu jefe o tus compañeros no te ponen a prueba, tú no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios debemos ser probados en todo momento. ¿Sí? Mira, Dios siempre ha estado, está y estará guardando y respaldando a aquellos que buscamos agradarle a Él. Qué tremendo es cuando llega alguien a la congregación: pastor, ayúdeme a orar para que el Señor saque de la empresa a esa señora que me la tiene al rojo. Ore por ella, bendígala, preséntela delante de Dios. Recuerde que el mal se vence haciendo el bien. Lo que sucede es que no hemos sido aún maestros y maduros en ejercitar y practicar el bien, sobre todo cuando nos hacen mal. Es fácil hacer bien a los que nos hacen bien, es fácil amar a los amigos, pero para ser hijos de Dios debemos amar a nuestros enemigos, debemos bendecirlos, orar por ellos y hacerles el bien, porque Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, y dio vida a justos y a injustos, y el único que juzga es Él. ¿Para qué está la cizaña? Para que se vea que tú eres espiga de un buen fruto. Aleluya. Entonces, estos tiempos de pandemia COVID-19 son muy peligrosos. ¿Peligrosos por qué? Frente a la prohibición legal de congregarnos abiertamente. Hoy tengo las 6 personas, mis 6 amados hermanos de alabanza y 2 en comunicaciones. Y aquí, para la gloria de Dios, llegamos a estar 120 o más. Un domingo con libertad, si es que eso es libertad. ¿Sí? Y ya se establecieron protocolos que yo se los compartí el viernes y hoy se los vuelvo a compartir. Protocolos de seguridad donde se restringe de qué manera el estar reunidos nuevamente. Cuando nos vuelvan a permitir reunirnos, no podrán venir mayores de 70 años. No podrán reunirse menores de edad. Solo nos podremos sentar con 2 metros de distanciamiento. Tapabocas en todo lugar. No pueden haber abrazos, ni saludos, ni besos, ni aglomeraciones cuando salgamos del servicio. Se debe llegar media hora antes para que se nos tome la temperatura, se nos registre. Usted entrará con un número y se sentará en la silla que tenga ese número para llevar un registro para la Secretaría de Salud. Debemos guardar todos los protocolos. Eso dice las autoridades. Y yo, si soy iglesia y si soy adorador en espíritu y en verdad, en ningún momento ni en ninguna realidad veo que esos protocolos estén vulnerando mi libertad para adorarle. ¿Quién sabe qué intención hay en otros hombres? ¿Quién sabe cuál sea el propósito verdadero para que otra vez esos recintos estén llenos de almas, de vidas? Para mí esta pandemia ha sido de gran bendición, porque estoy seguro y en paz con el Señor que he cumplido el ministerio que Él me entregó. ¿Cuál ministerio? Que aquellos que quisieron tomar este camino en serio, la palabra que Él me dio de memorizar capítulos, de orar los capítulos, de meditar la palabra para que consecuencia venga ese cambio de pensamiento y de vida, aquellos están viviéndolo y adorando en espíritu y en verdad en sus hogares. Por eso el viernes oraba, aunque nos aprueben el protocolo de bioseguridad, aunque la Secretaría de Salud nos dé el permiso para congregarnos,
Camino de Vida Plena no se va a volver a congregar físicamente hasta que el Espíritu Santo me diga a mí como cabeza de este lugar: ya es tiempo de congregarse. Y si inicialmente dice que solo podemos estar por servicio 25, no veo mi libertad vulnerada, ni voy a llamar faraón a ninguno de estos gobernantes, porque faraón es simbolismo de Satanás en el antiguo pacto. Y si detrás de estos gobernantes o de la Organización Mundial de la Salud o de hombres que se llaman de poder en la tierra, se creó esto como un plan, ¿para qué? Para gobernar a la humanidad y dizque esclavizarla. Escrito está en la palabra que eso iba a suceder. Entonces, cuando uno ha leído la palabra, sabe que esto debe llegar. Y Él nunca nos mandó a sublevarnos. Él nunca nos mandó a hacer todo lo que se está motivando a hacer a los congregantes. Entonces, la pregunta es: ¿cómo debe responder la iglesia a esta realidad? Camino de Vida Plena, ¿cómo debe responder ante los protocolos de seguridad? ¿Cómo debemos responder ante el protocolo de todo lo que nos exigen? Que responda la palabra, porque es tiempo de actuar con sabiduría espiritual. No es lo que a mí me parece, no es lo que le parezca a un médico, no es lo que le parezca a Gabriel, a Carlos o a Isaac o a mi esposa, ni lo que le parezca a ningún miembro de la comunidad. Es lo que la palabra nos ordena. Así que vamos a revisar qué nos dice. ¿Cómo Camino de Vida Plena, siendo su representante legal ante el Ministerio del Interior, el pastor Martín Ávila, ministro oficial de culto reconocido por el gobierno de la República de Colombia, es que vamos a responder? Así vamos a responder, de la siguiente manera. Colosenses capítulo 1. Aleluya, gloria a Dios. Acompáñenme ahí a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Leámoslo. Versículo 9 y 10. Dice así la palabra: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué era lo primero que Pablo pedía para la iglesia? Que conocieran la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que yo pido? Que usted y yo estemos de acuerdo en la voluntad de Dios, no en lo que a mí me parece. Ay, pastor, pero es que a mí me parece que aquí, no, señor, no, señora. A mí hábleme por la palabra. Y yo no voy a escuchar lo que los superapóstoles, pastores y superprofetas digan. Yo escucho la palabra de Dios, porque prefiero tener en contra a los hombres que estar en contra de Dios. Yo no busco gloria de hombres, busco gloria de Dios. Y hay muchas citas bíblicas donde todos los presuntos profetas habían recibido espíritu de mentira de parte de Dios para tratar y disciplinar a un pueblo que tenía relación con las emociones en sus falsos templos, pero no relación con el Padre en espíritu y en verdad. Y vimos el viernes por la palabra que Dios corrige y castiga a todos los que ama. Y eso puede suceder en todos los tiempos de Dios. Y esto es parte de la corrección y el castigo de Dios para una humanidad que no quiere adorarlo en espíritu y en verdad, sino que convirtieron el congregarse en nombre de Jesucristo una moda, un club, uno sea, ay, tan chévere, yo soy hermano de Dios, yo soy hijo de Dios, yo tengo la pulserita con el pescado. No, mi hermano, esto va mucho más allá de una moda. Esto va mucho más allá de venir un domingo a aparentar aquí con ropa y hablar qué hice y qué no hice, y que visito cárceles y hospitales y su hogar hecho una porquería, varón de Dios. Es hora que te alinees con Dios, es hora que seas espíritu y adorador en verdad, porque Él reprende y castiga, porque ama. Por eso dijo: sed pues celosos y arrepiéntanse. Sí,
Y entonces Él dice, ora para que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pero conocer la voluntad ¿con qué? Con sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, para tomar buenas decisiones, debemos conocer plenamente la voluntad de Dios que está en la palabra, pero con sabiduría e inteligencia espiritual, no con sabiduría de la razón ni con sabiduría intelectual o sabiduría realista. Ay, es que me están atacando. ¿Le están atacando qué? ¿El bolsillo? Sí. Entonces miremos, nosotros no podemos decidir por conveniencia, sino por obediencia. Lot, sobrino de Abraham, decidió por conveniencia y se fue al Jordán. Más allá estaba Sodoma y Gomorra. Entró con toda clase de riquezas y familia, siervos, siervas, animales, y salió con una mano y otra atrás, y su descendencia para maldición, por haber decidido por lo que se ve y no por lo que se cree. Camino de vida plena va a decidir por lo que dice la palabra. Estamos pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual. Personalmente no veo afectado que el gobierno y la Organización Mundial de la Salud nos diga que nos congreguemos a 2 metros. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Amén. Pero la fe de cada uno es diferente. Y no podemos ser idealistas, sino realistas frente a la verdad. ¿Sí? Eso es importante, iglesia, ¿verdad? Ahora, versículo 10. ¿Para qué necesitamos conocer la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Para qué? Para que andemos como es digno de Él, para que le agrademos en todo, para que llevemos fruto en toda buena obra y crezcamos en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿será que porque solo pueden venir 25, eso le desagrada a Dios? Si los otros 100 están adorando en espíritu y en verdad. ¿Será que porque nos toca sentarnos a 2 metros de distancia, eso le desagrada a Dios? ¿Eso no es digno de Dios? ¿Eso nos impide llevar buen fruto? ¿Será que eso nos impide conocer y crecer en el conocimiento de Dios? No, no, no. No nos equivoquemos y no nos salgamos de rumbo. ¿Sí? El problema es que usted, mi amado y mi amada, estando aquí reunido o estando en su casa o en su trabajo, usted no ha querido meterse con Dios. Usted no ha memorizado los 9 capítulos de la Biblia. Usted no ora esos 9 capítulos. Usted no medita la palabra. No hay intimidad con Dios. Usted podrá venir y hacerse aquí de primero, pero usted está en la sinagoga de Satanás. Ay, ay, ay. El camino del Señor es uno, mi amado. El camino del Señor es solo uno. Y a nosotros no nos van a meter gato por liebre. ¿Sí? Segundo punto, ¿cómo va a responder camino de vida plena conforme a la palabra? Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces aplique, no todo el que viene a un templo, a una congregación, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre, amados? Tatiana, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que lo adores en espíritu y en verdad. Gina, John, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que lo adores en espíritu y en verdad. Y entonces si tú vienes aquí y le cantas muy lindo y todos, y el pastor Martín predica muy bonito, pero allá en la semana el pastor Martín y todos nosotros no adoramos en espíritu y en verdad, no sirvió. No sirve. ¿Sí? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, cuidado, mírenlo, el Señor Jesús lo dijo: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Porque hay gente que dice: ay, es que queremos que me profeticen. Y en tu nombre no echamos fuera demonios. Y en tu nombre no hicimos muchos milagros.
Todos quieren volver para ver los milagros. ¿Tú quieres saber qué es un milagro? Abrir los ojos cada mañana y ver la luz del día es un milagro. Levantar una mano es un milagro. Veía un especial frente al cerebro y la ciencia más avanzada no ha podido simular todavía estos movimientos de la mano. Pero vaya uno y dáñese un tendón, un ligamento, un huesito y mientras está enyesado, ahí sí es que uno dice: Dios, devuélveme mi salud. Pero si mientras la tenemos no la valoramos, no nos damos cuenta que podemos caminar, respirar, no necesitamos de mangueras para hacer de nuestras necesidades fisiológicas. Eso es un milagro. Que este organismo que ningún hombre creó ni puede restaurarle verdaderamente funcione normalmente es un milagro. ¿Sí? Versículo 23: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Se congregaban, pero con otro propósito. ¿Sí? No todo el que se congrega en un lugar físico adora en espíritu y en verdad. La verdadera adoración en espíritu y en verdad es en mi casa, es en mi diario vivir. Allí es donde más se debe adorar, en espíritu y en verdad. Y la otra parte es que nos prohibieron rendirle culto a nuestro Dios. Hasta se creó la política de libertad de cultos. Libertad de cultos. Porque pues algunos dicen que el culto de ellos a Dios debe ser todos de blanco. Entonces libertad de cultos dice: usted que se viste como quiera, respete al que dice que es de blanco. Ustedes que dicen que las mujeres pueden tener pantalones, respete a los que dicen que las mujeres solo faldas. Es más o menos el tema de la política de libertad de cultos, buscando respeto, coinonía y armonía entre la sociedad, pero nada tiene que ver con el gobierno de Dios aquí en la tierra. Usted está listo para lo que le quiero compartir. El verdadero culto a Dios no es el que se celebra de domingo a domingo. El día del Señor no es el domingo. Algunos dicen que el Shabbat, porque lo estableció perpetuamente, hágalo. Pero el que nace en espíritu y en verdad, le adora de domingo a domingo en el lugar donde se encuentre. Ese es el verdadero adorador. Entonces vamos a ver por la palabra si a nosotros nos están violando el derecho a darle culto a nuestro Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que contestamos. A ver, Romanos 12:1. A ver, ¿cómo dice Romanos 12:1? Léalo conmigo desde su casa, por favor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aleluya. ¿Cuál es el verdadero culto? El que usted le da a Dios de la manera como trata a su esposa y a su esposo. Eso es culto a Dios. De la manera como tratamos a nuestros hijos, a nuestros hermanos. De la manera como nos tratamos aquí entre nosotros porque cumplimos funciones. Estamos cayendo en una pésima interpretación de la palabra, ¿sí? Cumpliendo e implementando en nuestras vidas una cantidad de disciplinas de la carne que no tienen ningún poder contra la carne. Queremos nosotros en nuestras fuerzas agradar a Dios. Entonces no piense usted que el culto a Dios es ir a un lugar en un día de la semana. No, el verdadero culto a Dios no se le brinda en un lugar físico o a una hora específica. El culto verdadero a Dios es una vida en santidad. ¿Cuánto le brindamos culto esta semana que pasó a Dios? Entonces hay gente que durante la semana le brinda culto a Satanás y viene los domingos convencidos que están adorando a Dios. No se engañe.
Dios no puede ser burlado. Esa vida de carne que usted está sembrando, esa vida es la que va a recoger usted y sus hijos si no clama misericordia a Dios para que usted sea un adorador en espíritu y en verdad. Entonces, esa mentira que los gobiernos cerraron los templos, aún quitándonos la vida física, el templo de Dios es eterno, porque el que cree en mí, aunque muera, vivirá para adorarme eternamente. Aleluya. Ni la muerte pudo detener que tú y yo seamos adoradores en espíritu y en verdad. Perseveremos en la vida del Espíritu, amados. En el momento que el Espíritu Santo nos permita y nos dé la orden de congregarnos físicamente, cumpliendo con todos los protocolos que exigen las autoridades aquí en la tierra, en ese momento volveremos aquí 25, 50, 15, 10. Y espero que mientras usted viene aquí a congregarse y tiene que esperar otro tiempo, no empiece a murmurar, ni a criticar, ni a crear mala atmósfera con los hermanos. Ay, aquí, ay, antes no era así, ay, esto, lo otro. Quédese en su casa, porque llegó el tiempo, si no lo sabían, fue Dios quien ordenó cerrar estos lugares físicos para que los verdaderos adoradores le sigamos adorando. No necesitamos de hombres ni de lugares para darle adoración a nuestro Dios. Fue Él el que dijo: cierren esa mentira que ellos dicen que tienen a adorarme a mí. No son más que mandatos de hombres. Con la boca me alaban, con los labios me honran, pero su corazón, su mente está lejos de mí, y piensan que vienen a mí cuando se emocionan un domingo frente a hombres que yo no envié en mi nombre. Aleluya. El culto lo damos tú y yo. El culto lo damos como vivamos tú y yo. El culto lo damos como tratemos este cuerpo. El culto lo damos cuando nos amamos a nosotros mismos. El culto lo damos cuando amamos sobre todo al que nos persigue. Qué lindo es ser adorador en espíritu y en verdad. Y mira, te digo a ti, camino de vida plena, que vas en un proceso. Muy posiblemente la palabra te está confrontando, te está exhortando, te está diciendo que no lo eres. Pero como ministro del Evangelio del Nuevo Pacto, como tu pastor aquí en la tierra, que el único pastor es el Espíritu Santo de la iglesia en el universo, te digo: persevera. Tú eres buena tierra, en ti está la semilla. Dale el primer lugar a Dios. Vuelve a leer la Biblia, vuelve a orar, cumple con la meta de los 9 capítulos. Te reto en el nombre de Jesús, te reto en el nombre de Jesús. Graba esos 9 capítulos. Si yo pude, usted también. Si otros pudieron, usted también. No le crea más a Satanás. Entra en pacto con Dios. Graba su palabra en su mente y deja que Él la escriba con su dedo santo en tu espíritu, para que eternamente le adoremos en espíritu y en verdad. Así que adelante, mi amado. Sí, permanezca firme en el Espíritu de Dios. Ahora, venga un momento aquí. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ve, la palabra de Dios nos llama a congregarnos físicamente. Pero ¿para qué nos llama a congregarnos físicamente? Para adorar en espíritu y en verdad, entendiendo y respetando los tiempos de Dios. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fui yo, dice el Señor, quien los mandé a sus casas para que reflexionen y cambien su manera de pensar. Y el día que físicamente se vuelvan a congregar,
lo hagan con una sola motivación e intención: adorarme a mí, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Esa es la iglesia verdadera. Esa es la iglesia de Dios. Y no tenemos que hacer tutelas ni documentos legales con abogados para que un alcalde o un gobernador o un senador o un presidente nos dé permiso de congregarnos. No, no, no. Pablo en la cárcel, con grilletes en las manos y en los pies, fue donde le dio la adoración más grande al Padre, cuando le dijo: en abundancia te adoré, en necesidad te adoro, ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo así que sí podíamos adorarlo cuando nos dejaban reunir y ahora no? Y levantémonos todos y hagamos pancartas y vámonos a caminar por las calles de las ciudades a exigirle al gobierno. Si Jesús nunca hizo manifestaciones ni sacó pancartas. Jesús es la iglesia del Espíritu. Él nos trae el camino, la verdad y la vida, porque Él es el Dios vivo hecho hombre. ¿Sí? Mira, la iglesia que adora en espíritu y en verdad no necesita sublevarse. La iglesia que adora en espíritu y en verdad no necesita rebelarse contra ninguna autoridad establecida por Dios. El verdadero adorador nunca dejó de adorar y no necesita de un lugar o de una hora para seguir adorando. Sabemos esperar con paciencia porque Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Mira, colócame Salmos 46:10. Reciba esta palabra, iglesia. Reciba esta palabra, por favor. Salmos 46:10. Camino de vida plena, así dice el Espíritu a la iglesia, el Espíritu de Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Aleluya. Y mira lo que dice Jeremías 42. Acompáñeme a Jeremías 42. Eso está en el versículo 10 también. Jeremías 42. Si os quedareis quietos en esta tierra, en este tiempo, en esta pandemia, sin querer ir allá a pasar por encima de las autoridades que Él permitió, buenas o malas, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Reciba esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Jeremías 42:10. Ahora, quieto no es ausencia de acción. Quietos es ausencia de querer hacer las cosas en mi intelecto y en mi carne, a mi manera, lo que a mí me parece, yo opino. No, quédese quieto y yo lo edificaré y no lo destruiré, lo plantaré y no lo arrancaré, porque estoy arrepentido, dice el Señor, del mal que os he hecho. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios. Por eso, iglesia, es importante el día de hoy tomar en serio la palabra. No le ponga cuidado a todos esos líderes de mega congregaciones que están hablando de qué manera, porque quién sabe qué fue lo que les afectó a ellos. Hoy la palabra fue clara. Mire, yo le voy a hablar de corazón. Al principio de esto, cuando cerraron, yo me asusté humanamente. Yo dije, ¿de ahora dónde voy a sacar el dinero para la bodega, para los servicios, para todas las responsabilidades? Y vive Jehová en cuya presencia estoy, que es Dios, dueño del oro y de la plata y de las riquezas, que ha puesto en su corazón, mi amado,
que no fue necesidad que se le hiciera llorar, ni se le dijera palabra para la ofrenda, porque la ofrenda no es dinero, la ofrenda somos nosotros. Ni que fuera uno de casa en casa a obligarlos o a amenazarlos o a decirles que si no dan dinero son malditos. No. Ustedes, con corazón sincero, en esa adoración en espíritu y en verdad que le dan a Dios, han traído sus aportes voluntarios. Se ha cumplido con todo, se ha pagado todo. Estamos hasta el día de hoy a paz y salvo con los hombres y con Dios. Y yo bendigo a mi Padre por su fidelidad y su misericordia eterna para con nosotros. Y te confirmo tu bendición, varón y varona, que no necesitas que un hombre te motive a hacer algo, sino que en tu intimidad con Dios, más allá de finanzas, en tu intimidad con Dios, le adoras en espíritu y en verdad. Bendito eres, mujer. Bendito eres, hombre. Bendito tu salir y tu entrar. Bendita tu alacena. Bendita tu familia, bendito tu hogar, que no necesitas que un hombre te diga que te levantes a orar, a leer la Biblia, a orar los 9 capítulos. Bendito el que puede dejar la amistad con el mundo para tener una amistad con la Biblia. Quédate quieto en esa amistad con la Biblia. Quédate quieto leyendo la Biblia. Quédate quieto orando la Biblia. Aunque no florezca la higuera, quédate quieto meditando la palabra. Aunque la vid no dé fruto, quédate quieto meditando la palabra. Que Él dice que Él te edificará, Él te plantará. Y Él se ha arrepentido del mal que nos hizo, que es más que mal de Él, consecuencia de nuestros pecados, de decidir y tomar acciones sin la sabiduría espiritual del Padre. Así que, hermano, le invito en este día a que todos puestos en pies allí en su hogar, pidamos a Dios que nos llene de esa sabiduría más y más. Colócate sobre tus pies ahí en tu casa, por favor, y vamos a orar en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 28 y 29. Y vamos a decirlo con toda sinceridad, desde el espíritu del hombre al espíritu de Dios. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho. Y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Amén. Qué lindo que permanezcamos perpetuamente delante de Él. ¿Qué estamos diciendo? Que le adoremos en espíritu y en verdad, así vengamos a congregarnos o no, así tengamos un buen día o no, venga lo que venga, solo lluvia, ¿sí? Vamos a terminar diciéndole: Cristo, yo te amo. Déjate tocar por el Espíritu Santo. Señor, llena los hogares. Muéstrales que el templo es ahí donde están. Muéstrales que el lugar donde tú los quieres ver es reunidos alrededor de la mesa del comedor, compartiendo el alimento que tú das. Muéstrales que el milagro más grande es poderte decir gracias.
que tú y tu casa entran en un nuevo tiempo con Dios. Creo en el nombre de Jesús que el ciclo de tu pasado se cierra por el poder del nombre de Jesús. Y creo que todo aquello que llamaste tragedia, problema y maldición, la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo transforman en bendición. Levántate y anda, te dice el Señor, porque ahora te levanta con el poder de su Espíritu, porque has creído a su palabra, porque estabas a punto de renunciar y tirar la toalla, y hoy el Señor te reconforta. Hoy se cierran tus heridas. Hoy no te emocionas, hoy te avivas en el Espíritu de Dios. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada hogar, cada familia que hoy está en el Espíritu se llena de tu presencia. Nuestra familia de sangre se llena de tu gracia y tu misericordia. Gracias. Gracias. Con tus propias palabras dale las gracias a Dios. Con tus propias palabras dile gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Oro en el nombre de Jesús. Padre, a ti que te plació y te has arrepentido del mal que nos hiciste por nuestro pecado, oro para que la enfermedad del cuerpo de mi hermano y de mi hermana, por tu gracia, sean sanados por tu mano. Trae sanidad al cuerpo de tu iglesia. Trae sanidad a esa mujer, a ese varón, a ese niño. Tú eres nuestro médico. Tú eres nuestro antídoto. Tú eres la única vacuna verdadera, sana, por amor de tu nombre. Que el dolor que hay en esa mujer, la falta de perdón, esa raíz de amargura sea arrancada de raíz en el nombre de Jesús. Y que ahora la iglesia, comunidad cristiana, camino de vida plena, nos levantemos como una iglesia que te adora en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! ¡Aleluya, iglesia! ¡Aleluya!